Buenos Buenos días. días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Qué bueno, bien. A ver, antes de iniciar un comentario que sería muy conveniente hacer porque se les olvida. Y sobre todo que ustedes que ya tienen casi año y medio trabajando de esta manera. Y que dentro de un mes vamos a regresar a presenciar algunos. Y pues otros van a seguir virtual por este semestre. Y es casi seguro que el próximo semestre pues estemos en presencial, porque pues qué curioso que en la escuela no estemos, pero en los estadios, en las playas, en la Plaza Zaragoza, estamos amontonados y sin cubrebocas, ¿no? Pero pues, bueno, en fin. Oigan, se me hizo increíble esta semana estar recibiendo correos donde me dicen: maestro, es que me puso menos calificación porque entregué tarde el trabajo, pero es que yo no me acuerdo. A ver, lo dije desde el primer día de clases y no voy a cambiar de postura. Es más, estoy avisando en todos los grupos y pueden investigar, que he visto hasta ahorita, me faltan todavía algunos por ver. Pero lo que estoy informando es lo siguiente. La entrega del trabajo son todos los domingos a las 11:59 de la noche. Si ustedes no lo entregan a esa hora, pues ya le va a marcar, o sea, entregan a las 12:00, les va a marcar entrega tardía. Pero, maestro, a ver, yo he insistido hasta el cansancio. Si alguien tiene una situación especial que me imposibilite a poder entregar los trabajos a tiempo o que no le permita momentáneamente cumplir con sus responsabilidades, tiene que avisar, pero con tiempo. No me avisen el mero día, en la tarde, o el mero día en la mañana, no sé. Eso ya significa una falta total de organización por parte de ustedes. Es que tenía algún problema con la... ¿por qué no me avisaste antes? Porque ya eso yo lo tomo como un pretexto. Pretextos hay muchos, soluciones hay muchas. Ustedes deciden o irse por el lado de los pretextos o irse por el lado de la solución. Yo prefiero, no voy a tomar en cuenta los pretextos y sí voy a valorar mucho la solución. Si a mí en este momento me empieza a fallar internet, créanme que voy a buscar alternativas para yo seguir conectado con ustedes. Me sería muy fácil decir, y se me valora como tal también, decirle a las autoridades del plantel: ¿sabes qué? No puedo estar en la clase porque me falló el internet. No, espérame. Es decir, no estoy tratando de quedar... Yo asumí una responsabilidad y debo cumplirla. Yo como persona valoro mucho que la gente sea responsable, comprometida, entregada a lo que está haciendo, con identidad, independientemente cuál sea. Entonces, lo que yo quiero establecer es: ¿no me entregaste el trabajo a tiempo? Bueno, la plataforma te va a permitir entregarlo después de la fecha de entrega hasta 3 días después. Es todo lo que va a permitir. Si quieren entregarlo 10 días después, no va a permitirlo ya. Si no lo va a permitir. ¿Y qué va a pasar? El trabajo está muy completo, bien desarrollado, bien presentado y está entregado a tiempo. Pues tu máxima calificación posible te la voy a asignar, que es 20. Pero resulta que no la entregué a tiempo, la entregué
al día siguiente y está bien desarrollada, bien presentada y completa. No, y completa también. Pues sí, pero la máxima calificación que le voy a asignar es 13. Ojo con lo que estoy diciendo. No, es que tú debes haber avisado con tiempo, no el mero día de la entrega, no, o sea, si el mero día te arriesgaste, si te falló, fue un problema de organización personal. Me entregaron el segundo día, o sea, no me lo entregaron el lunes, no me lo entregaron el domingo, que debían haberme entregado, no me lo entregaron el lunes, me lo entregaron hasta el martes. El martes, si la tarea está completa, bien desarrollada, con buena presentación, la máxima calificación que le voy a asignar es 8. Ah, pero me lo entregaste hasta el miércoles. Ya pasó la fecha de entrega, pasó lunes, pasó martes y me entregaste hasta el miércoles. Está bien presentada, está completa, está muy desarrollada. Máxima calificación que le voy a poner es 5. Oiga, maestro, pero es que tuve problemas y no puedo... A ver, eso tuviste que haberlo avisado antes. No lo avise, o sea, hay muchos, pero muchos canales de comunicación para que la información llegue como es debido. Vuelvo a insistir, pretextos hay muchos, soluciones hay muchas. Ustedes deciden por qué lado se van. No voy a premiar al que se fue por el lado de los pretextos y voy a valorar mucho al que se fue por el lado de las soluciones. Así que no me entregaron el trabajo a tiempo. Lo siento mucho. Voy a valorar. Lunes lo entregaron. Era para entregar el domingo, pero entregaron el lunes, máxima calificación 13. No lo entregaron el domingo, pero lo entregaron hasta el martes, máxima calificación 8. No lo entregaron el domingo, pero lo entregaron hasta el miércoles, máxima calificación 5. El jueves ya no van a poder subir. Cualquier situación que les imposibilite cumplir con sus responsabilidades momentáneamente, porque si es permanente ya tienes que comunicarse con la orientación. Momentáneamente, con todo gusto, recibo esas notificaciones, las pondero, las valoro y se determina que se procede. Yo les voy a informar que procede, pero tiene que ser con tiempo. Tiene que ser con tiempo. Así de fácil. Por favor. Muy bien, Dalí. Entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? El que calla otorga, ¿eh? La actividad perdón, la actividad 1 para esta semana es para el domingo. Ya vía WhatsApp había informado cómo iba a ser, pero lo reafirmo. Los textos son a mano. Las imágenes pueden imprimirlas, o sea, pueden ser digitales. No, pedir que se pongan a dibujar, ni yo lo puedo lograr, disculpen. Así que pueden imprimir la imagen y pegarla, sí, en el cuaderno, y luego lo contestan y lo ponen el texto a mano. Todos los textos en esta actividad es a mano. Perdón. Estoy confundido, perdón. La actividad de ustedes es un collage. ¿Y cómo es un collage? Que son imágenes a las cuales se le puede poner pequeños textos, si gusta.
Es un collage. Estaba con los de historia. No, ustedes son estructura. Es un collage, es digital. Es digital. Aquí no voy a poner que dibujen a ustedes a mano. No. Háganme un collage con imágenes digitales y si quieren agregarle pequeños textos a las imágenes, excelente. ¿Esto puede ser puro texto? No, porque entonces no es collage. Ya es un escrito. Ya es un ensayo. Otra cosa, pero no es un collage. Tiene que ser con imágenes. Sí. Adelante, pueden incluir un pequeño texto, no importa. Bienvenido, pero no me pongan puro texto. Eso sí, no. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien. Hay una cuestión que he descubierto, de hecho me lo propuse. Ya hice en algunos grupos un experimento con Kahoot y les puse algunos Kahoot. Les dije a los grupos, a ver, en este momento tienen ustedes 2 minutos, o sea, para contestar, y aquí está el enlace. Kahoot me va a decir si ustedes están intentando acceder o están accediendo, o sea, Kahoot me va a informar eso. Algunas personas que no están atentas, que no están en clase, pues van a tardar hasta que les avisen por WhatsApp o hey, el profe puso un Kahoot ahí para que le contesten. Entonces van a tratar de accesar tarde. Y como yo voy a dar tiempo para contestarlo, ya pasó con los grupos. De 46, 47 conectados, solo, o sea, respondieron de manera inmediata a entrar al Kahoot. Solo 18, en un grupo fueron 20, y el resto, bien gratis, ni estaban atentos, ni se habían dado cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Y por qué esto? Porque se me hace increíble, o sea, ya hicimos el esfuerzo, aquí estamos. A mí en lo personal, ya me tocaron como alumnos en forma presencial. Tengo rato siendo solo maestro en forma virtual. Y pues lo que tengo que decir es que ustedes saben que yo tomo a conciencia mi responsabilidad. No, si no quiero hacer algo, mejor digo que no. Yo aquí me dijeron, maestro, tiene que estar a las 8:40 con el 506 matutino. A las 8:40 con el 506 matutino. Y tratar de hacer lo más que se pueda para que aprendan. Por esa razón no me voy a concentrar en repetir un contenido que ustedes lo pueden encontrar en cualquier fuente de información. Ya está ahí. Discúlpenme, ya están ahí. Entonces voy a encargarles que por favor tomen en cuenta. Aquí tengo algunos compañeros que acostumbran a entregar tarde los trabajos, así que abusados, porque voy a aplicarlo y luego después no me salgan con que es que no supe cuándo lo vi. Pues estabas conectado. Ahorita tengo 49 personas conectadas de 51. La inmensa mayoría de estos dos, el hecho de que no hayan estado no los exime, o sea, no les quita la responsabilidad. La regla es la siguiente: me entregas el trabajo a tiempo, completo, desarrollado, bien presentado, ahí están tus 20 puntos. No me lo entregaste a tiempo, pero me lo entregaste un día después y está completo, desarrollado y bien presentado, ahí están tus 13 puntos. Pero ahí están tus 13 puntos. Fallaste en tu responsabilidad, que también es parte de la evaluación. Me la entregaste 2 días después, ahí están tus 8 puntos. Lástima. Pero no puedo valorar igual una actividad por aquella persona que se esforzó. Es una falta de respeto para aquellos que son cumplidos.
Así que es como ir y querer pagar impuestos y no pagarlos el mediodía o no pagar una tarjeta de crédito. El mediodía verán, el banco le va a valer cualquier excusa, decir, tienes un pago moratorio. Pero es que yo estaba enfermito, tienes un pago moratorio, lo siento mucho. El gobierno te va a decir, aquí hay una multa por no pagar. No, Diana. No. Puede ser pura imagen. Nada más voy a pedir que, por favor, no me salgan con colas muy abstractos. Si yo no lo entiendo el colas, lo voy a calificar con cero, ¿no? Sí, porque algunos me salen con unos colas que, es todo un arte. Estoy totalmente de acuerdo, es todo un arte. Pero pues no estamos en clase de arte. Pueden ser puras imágenes, Diana. Pueden ser puras imágenes. Si quieren ponerle pequeños textos, se vale. ¿Poner puros textos? No. ¿Pueden ser puras imágenes? Sí. Por favor. Ok. Tenemos que hablar del collage, o creo que sí es un collage, es sobre... no recuerdo si es un collage, no recuerdo. Bueno, total. Es sobre el modelo sustitutivo de impuestos. Ya me... Total, hay que hablar de la economía antes de la gran crisis del 29, después de la gran crisis del 29 y ya cuando empieza a ser un país en proceso de industrialización. Quiere decir que antes de ese proceso de industrialización no había industria, sí había, pero era mínima y casi insignificante. Así de fácil. Entonces tengo que hablar México antes de los 30, México en los 30 y México después de los 30. Son condiciones totalmente distintas. Eso, que ni qué. A ver, los procesos de transformación social siempre empiezan en muchos ámbitos, pero siempre empiezan por inquietar al grupo de personas porque algo no se está haciendo como normalmente se hacía. Hay gente que quiere cambios y hay gente que no desea ningún cambio. ¿Por qué? Porque hay gente que no le está yendo bien en la situación que está viviendo y quiere esos cambios. En cambio, a la gente que le está yendo muy bien, lo que menos quiere es cambios. Es como en este momento. En este momento, yo no logro entender a la gente. Somos muy dados a decir, no, es que es el gobierno corrupto. A ver, van a hacer todo. Lamentablemente, la política en México es corrupción, es sinónimo de corrupción, hasta que no nos cambien esa idea. Pero todo lo que tenga que ver con autoridad es sinónimo, o sea, autoridad pública. Todo lo que tenga que ver con autoridad pública, para nosotros es un reflejo de corrupción, sea o no sea cierto. Es una percepción. Pues resulta que en este momento hay gente que no está de acuerdo con el gobierno actual y otra gente no está de acuerdo con el gobierno actual, que no sabe ni por qué, pero no está de acuerdo. No le cae la persona que está ahí. Y otra persona porque le está yendo mal y antes les iba muy bien. Y es obvio que si ahora me está yendo mal y antes me iba muy bien, yo quiero que cambie las cosas, quiero que regresen a como eran antes, porque antes me iba bien. Y a los que les estaba yendo mal antes, no sé si les esté yendo bien ahorita, porque pues mi percepción de vida casi no la he tenido porque no he convivido mucho socialmente con esta pandemia. Mi círculo ha sido muy cerrado. ¿Ha cambiado en mi círculo la forma de vida? No hemos sido ni afectados ni beneficiados, seguimos igual. Pero sí hay gente que salió, sí, pues o sea,
ricos que estaban haciéndose ricos al costillo de contratos, pues les fue mal. Y es obvio que quieren regresar a que les siga yendo bien como antes. Y quieren que las cosas regresen como eran antes. Siempre que hay un cambio, hay una resistencia. Cuando llega Porfirio Díaz a lo que es la presidencia, él trae toda la intención de hacer una serie de cambios. Pero hay que hablar. México inicia un proceso de reorganización y empieza las bases para industrializar el país en un futuro. Las bases. No estamos hablando de un país industrializado, ni mucho menos. La economía sufre el impacto de la crisis mundial que se da en 1929. Ojo, dije crisis mundial. ¿Qué significa? Resulta que el mundo en 1885 a 1991 más o menos sufre una crisis a nivel mundial. La siguiente crisis se da en 1929-1930. La siguiente crisis mundial se da en el 1970-1975, más o menos. Es lo que tardó en recuperarse el mundo totalmente. La siguiente crisis se da en el 2005-2006, hasta el 2008, más o menos, sale de la crisis. La siguiente crisis tiene que ver con el 2020, por cuestiones que no tienen nada que ver con la economía, como la pandemia. Pero como no tenía nada que ver con la economía, en cuanto se logra solventar las condiciones de pandemia, las economías se recuperan rápidamente. Es más, ahorita se habla de que México, por ejemplo, ya recuperó todo lo que había perdido, ya está un poquito más arriba de lo que había perdido durante la pandemia. Ojo, son datos dados a conocer por otras personas y ahí está la información. Ustedes pueden buscarla. Pero las crisis son recurrentes a nivel mundial. En un ciclo, por cuestiones económicas, en un ciclo de entre 30 y 40 años. Siempre va a estar el mundo en crisis entre 30 y 40 años constantemente. ¿Quién sabe por qué? No, sí sabe, sí se sabe. México empieza a adquirir esa característica capitalista. O sea, el presidente Porfirio Díaz dice, ya, basta de autoconsumo. Por favor, vamos a buscar que esta economía mexicana crezca, se haga robusta, sea fuerte, desarrollada, porque si no, nuestros vecinos del norte nos van a comer el mandado y nos van a tener subordinados. Ojo lo que decía Porfirio Díaz. Y usaba una frase que no era de él, pero que usaba esa frase de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Si algo no soportaba Porfirio Díaz era a los estadounidenses, porque decía que no querían ser compartidos con los logros económicos, sociales. Lo único que querían era agandallar, apropiarse, quitar. Entonces él no estaba de acuerdo con eso. Estaba muy molesto por lo que había pasado con el territorio mexicano y no los veía con buenos ojos. Él era, digan lo que digan, muy patriota en ese aspecto. Se da cuenta que los recursos que no tenemos son ni tecnología, ni suficiente dinero para invertir. Y él no está dispuesto a que sean los estadounidenses los que vengan y se apropien del territorio mexicano, porque él decía, no, pues si los dejo entrar, si de por sí ya me quitaron la mitad del territorio, vienen y se apropian de todo México.
Entonces él abre la puerta porque siente la necesidad así de si yo no tengo ni tecnología ni dinero para hacer que la economía se desarrolle, voy a tener que traerla de otras partes. Así que me voy a tener que basar en el capital extranjero para que venga y me instale esas empresas que yo ocupo para que la economía se desarrolle. Por lo tanto, no estoy interesado en que hagas una producción agrícola de autoconsumo. Ponte a producir agrícolamente, pero para exportar. Desarrolla la ganadería, pero para exportar, no para autoconsumo. No hay ningún interés en que por favor te pongas a producir agrícolas y nada más sea para que tu familia viva todo el año. Vamos a buscar que generes un excedente para que tu familia viva todo el año con eso y que otras familias vivan todo el año con eso también. Entonces vamos a buscar un excedente y más grande cada vez. Por lo tanto, me voy a enfocar al mercado externo. ¿Cuáles eran las principales actividades que podía desarrollar? Minería, agricultura y ganadería. Era lo que yo podía desarrollar. Y para poder sacar, o sea, el mineral no estaba tanto al norte al principio, estaba más al centro de la República. Por lo tanto, había que sacar ese mineral para que lo procesaran industrialmente donde hubiera esa tecnología. Y quien tenía esa tecnología, pues eran nuestros vecinos del norte, Estados Unidos. Entonces, se construye el ferrocarril, permite Porfirio Díaz que se construya el ferrocarril con capital extranjero, pero este capital lo que hace es tiende líneas de los centros mineros a la frontera, es todo. No busca conectar al país porque el transporte más barato que existe en el mundo es el marítimo. Transportar por agua mercancía es muy barato. Últimamente se ha estado haciendo caro por cuestiones de contenedores, pero es muy barato porque se puede mover una cantidad increíble de volumen de mercancía. El siguiente transporte barato y es terrestre es el ferrocarril, que también puede mover volúmenes grandes de mercancía. Entonces, los dos transportaciones más baratas, marítima y terrestre, o sea, va a través de barcos o a través de tren, pues en México no puede ser a través de barco porque no hay ningún río caudaloso que atraviese el país ni nada de eso. Así que todo tenía que ser vía terrestre y la transportación más barata era el tren. Pero los inversionistas no conectan al país para mover mercancías hacia el interior o para surtir nuevas fuentes de industrialización. No. Se ponen las vías de los centros mineros hacia la frontera. Se ponen las vías de los centros agrícolas del norte del país hacia la frontera. Es hacia ahí donde está. Bueno, está bien. Eso nos va a ayudar en un futuro, pero ya hay ferrocarril aquí en el país, dice Porfirio Díaz. Permite que los inversionistas ingleses pongan sistema financiero nacional. Se descubre algunos yacimientos pequeños de petróleo que se empiezan a explotar. Y pues era una economía hacia afuera, totalmente hacia afuera. Todo era para exportar, todo era para vender en el extranjero. Porfirio Díaz sabía que los capitales nacionales no querían arriesgar sus capitales y que tenían una cultura no empresarial. Ese era el problema, que cuando él les ofrecía el negocio les sacaban la vuelta porque ellos querían hacer lo mismo de siempre, casi de autoconsumo y aprovecharse de un mercado regional muy pequeño, y con eso vivían bien. No, decía, hay que ser más ambiciosos, hay que buscar grandes volúmenes de ganancia.
económica, monetaria, financiera, industrial, o sea, lo que se diera. Viene la crisis del 29 y este modelo que era de querer exportar, pues es obvio que si Estados Unidos entra en crisis, que si Inglaterra entra en crisis significa que ya no va a haber inversión, crisis significa que ya no va a haber producción, crisis significa que ya no va a haber empleo, es obvio que van a dejar de comprarme. Ya no me van a poder comprar los productos agrícolas. ¿Para qué? Si no están produciendo. O si me van a comprar va a ser en cantidades más pequeñas que lo que me compraban antes. Y eso va a provocar que yo entre en crisis también. Y se agotó el modelo. Por esa razón, Porfirio Díaz de repente se encuentra con que ya hay una serie de descontentos. Los estadounidenses no estaban muy felices con Porfirio Díaz porque le había dado cabida al capital inglés, que era enemigo declarado de los estadounidenses. Y de pilón, la comunidad nacional estaba inquieta, descontenta, porque no eran partícipes de los negocios buenos en el país. Se empiezan a mover, le provocan la revolución y pues se viene la gran quiebra gracias a la crisis del 29 que nos transmite todos sus pesares. Y entonces tenemos así, ¿cuál es el sector más fuerte de la economía antes de la crisis del 29 o durante la crisis del 29? La minería. Nuestra principal actividad económica en México en los primer tercio del siglo XX fue la minería. Pero del 1930 a 1955 más o menos, la siguiente actividad, no es el petróleo, es la agricultura. Hay petróleo en el país, pero la agricultura se convierte en esa actividad que viene a sustituir a la minería porque tiene altibajos. Entonces la actividad agrícola y ganadera es la que empieza a sustituir de 1930 a 1953, 55 más o menos. Del 55 hasta la fecha, bueno, del 55 hasta el 85 es la actividad industrial la que más fuerza tiene. Del 85 hasta la fecha, estamos hablando de 36 años, el sector comercial, el sector terciario es el que más dinamismo ha tenido. El sector servicios, el sector comercial es el que más dinamismo ha tenido. Entonces, eso es lo que tiene que ver con respecto a... Espérenme tantito, verán. Una disculpa, lo que pasa es que llegó alguien y pues estaba tocando y ya se le atendió. Ok. Entonces decía yo, vienen los diferentes gobiernos, para ser más exactos, los gobiernos por revolucionarios, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y finalmente la cereza en el pastel, Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas decide que va a industrializar al país, así, con todas las medidas,
que no había casi manufactura antes de los 40 y que él sentía que eso era lo que le deba dar sustento a la economía mexicana, que no podíamos subsistir mandando materia prima solamente al extranjero. Entonces, lo que decide es industrializar el país y se asesora, o sea, acerca asesores y les pregunta, ¿qué ocupamos para industrializar el país? Una, porque estoy en crisis. O sea, no puedo depender de Estados Unidos, que era lo que me vendía todos los productos. Y como entró en crisis, lo primero que hace es no mandarme. Segundo, en este momento está en un conflicto armado. Como está en un conflicto armado, está surtiendo el frente de guerra. Y lo que sobre después de surtir el frente de guerra lo surte su mercado nacional, allá el estadounidense. Y no sobra nada para nosotros. Así que nosotros estamos careciendo de productos enlatados, de textiles, estamos careciendo de muchas cosas. Tenemos que producirlos aquí, definitivamente. Ya tenemos que sustituir todo aquello que comprábamos en el extranjero para que no dependamos de situaciones como las que estamos viviendo en este momento. Tenemos que sustituir todos los productos que podamos, que traíamos del extranjero. Lo primero que le dicen es, señor presidente, si es así, la materia prima tiene que dejarse de irse a Estados Unidos. Tiene que empezar a quedarse en el país para que pueda ser procesada. Muy bien. Entonces tenemos que hacer que la producción agrícola y ganadera se quede en el país. Así es. Segundo, necesitamos transportar materia prima hacia los centros de transformación, o sea, los centros industriales, y mandar mercancía de los centros industriales a todo el país. Y como esto es vía terrestre, pues va a tener que ser por tren. Pues no hay problema, tenemos tren. Ok. Siguiente, para poder industrializar necesitamos fuentes seguras de combustible. Pues, qué afortunados somos porque tenemos petróleo. Entonces tenemos las condiciones, señor, para poder desarrollar el país. Perfecto. Entonces genera un plan Lázaro Cárdenas y se entrevista con los agricultores, con los ganaderos, se entrevista con los ferrocarrileros, los dueños de ferrocarril, y se entrevista con los dueños del petróleo, con las empresas petroleras. Los agricultores y los ganaderos dicen, nosotros estamos puestos si ganamos más que lo que ganamos mandando los productos hacia el extranjero. Si a mí me garantizan con que voy a ganar más, pues no hay ningún problema. En vez de mandarlo al extranjero, te lo mando al país. Pero me tienen que asegurar que tengo que ganar. Porque sin regalado no. Entonces, ahí se llega a un acuerdo de buscar estrategias que permitan ganancia a los agricultores y a los ganaderos. Los ferrocarrileros les dicen Lázaro Cárdenas, oigan, resulta que necesito que el ferrocarril me conecte ciudades, que se construyan vías por todo el país. Y los ferrocarrileros lo primero que dicen es, no. ¿Cómo que no? No, es que nosotros no estamos interesados en su plan, señor presidente. Nosotros estamos interesados, por eso lo pusimos, por eso invertimos, en sacar el material mineral y mandarlo a nuestro país. Oigan, pero les estoy pidiendo, no dejen de mandarlo, adelante, o sea, ustedes sigan mandando minerales, productos de la minería a su país, no hay problema. Les pido que diversifiquen las vías en el país para que pueda transportar mercancías con el ferrocarril. Es que tendría que ser mucha inversión, señor presidente, y nosotros no la vamos a hacer. No estamos en posición de hacerla. Y si yo los apoyo, no, señor presidente, es que en este momento estamos enfocados en apoyar a nuestro país. Órale, qué bueno. Muchas gracias. Se reúne con las empresas petroleras y le dice, oigan,
Quiero pedirles que si por favor una parte de la producción que se obtiene no las dejen aquí en el país para transformarla en combustible y usarla para nuestra industria. Y la respuesta de las empresas petroleras que eran extranjeras estadounidenses, la respuesta fue no. No puedo sacrificar ni un solo barril de petróleo para poder asignárselo, señor presidente, porque lo estamos ocupando todo por la cuestión del conflicto armado que estamos teniendo en este momento. A ver, no entiendo. O sea, me estás diciendo que no eres capaz de dejarme o aumentar un poquito la producción para dejarme una porción de esa producción al país. No, señor presidente, si aumento la producción va a ser totalmente para cubrir las necesidades de Estados Unidos, porque por eso estamos en esa situación. Muy bien. Todavía no estaba Estados Unidos abiertamente de guerra. Cuando atacan Pearl Harbor y se mete de lleno a la guerra, Lázaro Cárdenas les dice, si algo tenía el gobierno es que históricamente le ha gustado controlar a la sociedad. El gobierno mexicano desde tiempos inmemorables primero los organizó en logias masónicas, que algunos dicen los masones eran una forma de partido político de antes, sigue siendo, teniendo esa función, discúlpenme. Después empieza que, todos los obreros los vamos a meter a sindicatos y los sindicatos van a quedar en una organización que se va a llamar CTM, Confederación de los Trabajadores de México. Todos los campesinos los vamos a meter en una confederación, va a ser Confederación Nacional Campesina. Todos los patrones y empresarios van a quedar en una organización, se va a llamar Coparmex, Confederación de Patronal Mexicana. Y eso lo hizo en todos los ámbitos. Por lo tanto, todo era manipulado. O sea, ni un dirigente de la CTM podía hacer si el gobierno no decía que sí. Entonces, Lázaro Cárdenas sabe que tiene al líder de la CTM, al líder de los petroleros a su favor. Él les dice, a ver, señores, vengan para acá. ¿Les viven a gusto? ¿Tienen buenas condiciones laborales? No, señor. ¿Le están de acuerdo con el salario que les están pagando? No, señor. Pues entonces, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no están exigiendo mejores condiciones laborales? ¿Y por qué no están exigiendo aumento de salario? Y lo que hace entonces van los dirigentes sindicales y le dicen a los empresarios, oye, queremos aumento de salario. Pues obvio que la respuesta fue no te voy a dar aumento de salario. Quiero mejores condiciones laborales, no te voy a dar, o sea, ya las tienes. No, yo quiero mejores, no, ya las tienes. Entonces como no me estás cumpliendo las solicitudes, se fue una huelga. Y ahí tienen la huelga de los ferrocarrileros y la huelga de los petroleros y se empieza a alargar, pasan los días, pasan los meses y la huelga sigue. Los empresarios van y le dicen, señor presidente, venimos a solicitarle que calme a sus trabajadores mexicanos porque necesitamos transportar y porque necesitamos producir. Y la respuesta de la sociedad es que lo siento mucho. Yo no estoy para sus intereses, estoy para los intereses de los mexicanos. Lo que me estás pidiendo no es posible, no lo voy a hacer porque me debo a los mexicanos. Así como tú te debes como empresa a tu país, yo me debo a los mexicanos. Entonces, como se dieron cuenta que el presidente no los iba a apoyar, se quejaron con el gobierno de Estados Unidos para que Estados Unidos le exigiera a Lázaro Cárdenas que calmara y que controlara a los trabajadores, a los obreros mexicanos. Lázaro Cárdenas los ignoró. Y como entra en conflicto armado Estados Unidos y manda sus tropas a Europa, es el momento que considera
justo Lázaro Cárdenas para decir, señores, como ustedes no han podido resolver los conflictos que tienen con sus trabajadores y como es necesario que el ferrocarril y la industria petrolera estén trabajando y como ustedes no son capaces de arreglar la situación, me voy a ver en la necesidad de quitárselos porque son prioridad para la economía nacional y lo siento mucho. Y expropia ferrocarril y expropia petróleo, dos elementos que eran básicos para industrializar al país. O sea, Lázaro Cárdenas deja las bases ya asentadas para industrializar al país porque ya sabe que va a haber una fuente segura de materia prima a través de la agricultura, de la ganadería, sabe que va a haber una transportación segura a través del ferrocarril, vía terrestre, y sabe que va a haber una fuente segura de combustible. Le tiene que dar ganancias atractivas a los agricultores y a los ganaderos, tiene que construir nuevas vías en ferrocarril que conecte todas las ciudades y tiene forzosamente que aprender a extraer el petróleo y procesarlo. Por esa razón, Lázaro Cárdenas funda lo que es el Instituto Politécnico Nacional, con la idea de formar ingenieros que supieran y manejaran lo del petróleo, con la idea de tener gente que pudiera manejar la infraestructura petrolera y cualquier otra. Y ojo, si algo tiene nuestro Instituto Politécnico Nacional, que hay que reconocérselo, es que todos los ingenieros petroleros que salen del Instituto Politécnico Nacional son muy peleados a nivel mundial. Son muy peleados y si se destacan como buenos para la comunicación y lo de pilón, buenos para la petroquímica, no con más razón, mucho antes de terminar, ya están contratados. Bueno, esto era la cuestión de... Y empieza el proceso de industrialización. Así empieza a desarrollarse una serie de estrategias por parte del gobierno de Ávila Camacho, Miguel Alemán, y una serie de personajes que habían puesto en marcha todas las estrategias. El primer sector apoyado es el agrícola, por eso le digo crece del 40 al 55, y el segundo sector apoyado con subsidios. Subsidio es esto, subsidio es que el gobierno asuma parte de los costos de nosotros. Por ejemplo, ya llegó el recibo de la luz y nos llegó un pedradón bien tirado a la cabeza. Bueno, pero dice el gobierno, no, pero fíjate, que te estoy cobrando solo un pequeño porcentaje de lo que realmente debías de pagar. A ver cómo está eso. Si ustedes checan el recibo, dice tanto de consumo de luz, tanto se debe pagar. Y lo dice, subsidio del gobierno. O sea, el gobierno va a asumir, si yo tengo que pagar 10,000 pesos, de repente dice el gobierno, pero yo te voy a pagar de esos 10,000 que tienes que pagar tú, yo voy a pagar 8,500, tú nomás pagas 1,500. Para darle los 10,000 a la comisión, yo le voy a dar 8,500, tú dale 1,500. En vez de pagar los 10, pago 1,500. Eso es un subsidio, que el gobierno asuma parte de mis costos. De costos de vida, costos de inversión. Entonces, lo que hizo el gobierno fue decirle a los agricultores y a los ganaderos, ustedes díganme qué ocupan, yo lo voy a comprar y se los voy a vender más barato que lo compré. Si yo lo compré 1,000, te lo voy a dar en 200. Para que te salga más barato, para que tengas más margen de ganancia, para que inviertas más,
para que sea más atractivo hacer el negocio. Así fue durante 15 años más o menos. Y de ahí surgen grandes, ricos como Mazona en Hermosillo, Zaragoza en Guaymas, los Robinson Bulls en Yaqui, los Salido en Navojoa, los Valenzuela en la Sierra. Gente que de alguna manera aprovecha estas circunstancias y hace grandes negocios, renta muchas tierras, compra muchas tierras y se pone a trabajar la agricultura y la ganadería porque había mucho apoyo por parte del gobierno. A partir del 55 se le empieza a retirar el apoyo a la agricultura y empieza a generar apoyo a la industria. ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi parte no, profe. Muy bien. Muchachos, pues ya me pasé, me colgué de tiempo, discúlpenme, ya di las instrucciones para la actividad, ya dije cómo voy a tomar en cuenta las entregas tardías. Me retiro, que tengan un excelente fin de semana. El lunes, Dalí, te voy a enviar las instrucciones de la actividad 2. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Gracias, profe. Lindo fin de semana. Igualmente, cuídense.